Dios trae un mensaje de poder que viene para transformar tu vida. Desde Cuba, para todas las naciones de la tierra, a través de la voz del pastor José Ángel Pérez Matos. Cuando usted comienza a trabajar la oración, cuando usted comienza a trabajar la palabra de Dios, usted comienza una plataforma. ¿Qué cosa es la oración? ¿Una? Entonces, desde esa plataforma, nosotros vamos a comenzar a trabajar todas nuestras necesidades. Jesús dijo, la palabra establece, clama a mí. ¿Cuál es la palabra que el Señor da? ¿Cuál es la palabra que el Señor nos da a todos? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Entonces, la dirección profética es clama a mí. ¿Cuál es la dirección? Entonces, el primer punto que usted va a tener en cuenta en esta mañana, en cuanto a cómo tratar cada situación de su vida, es esto. Número 1, usted va a tratar la situación a través de ¿qué? Del clamor ¿a quién? ¿A través de qué? Entonces, usted va a apuntar toda situación en su vida, ¿cómo va a ser tratada? Entonces, cualquier situación o cualquier aflicción por la que nosotros estemos atravesando, el punto es este: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. O sea, hay dos cosas. En algunas ocasiones, ustedes y yo necesitamos respuestas, pero en otras ocasiones nosotros necesitamos ser enseñados. ¿Sí me entienden o no? Porque donde no hay enseñanza, falta la sabiduría. Y la sabiduría es lo que se usa para edificar. Entonces, donde no hay enseñanza, no hay referencia para uno poder comparar o para uno poder guiarse a hacer algo. Entonces, la iglesia no solamente necesita que Dios responda a sus necesidades, también necesitamos ser enseñados a cómo caminar en el Espíritu. ¿Cuánto lo creen? Muy bien. Escriba esto, si trajo anote, apúntelo. La oración es la primera cosa que podemos practicar para transformar la mente. La oración es lo primero que podemos practicar para ir transformando la mente. La oración es la primera cosa que podemos practicar para ir transformando ¿qué cosa? La mente. Entonces, la oración es una plataforma. ¿Me están escuchando lo del fondo? La oración es una plataforma que todos necesitamos llegar, que todos necesitamos tener, porque desde esa plataforma llamada la oración, Dios ha prometido responderte y enseñarte. Cualquier otra opción que podamos estar trabajando para buscar una nueva dirección, esto pues no será bueno, porque la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, es clara la dirección profética del Señor. Cualquier situación o cualquier prueba por la que nosotros estemos atravesando, ¿qué dice el Señor que debemos hacer? Ok, dice, clama a mí y yo te responderé. Primero, quizás usted tiene necesidades o situaciones que requieren una respuesta. Pero quizá tiene proyectos, tiene planes que necesitan ¿qué cosa? Dirección. Entonces, ¿cuántos me están entendiendo? Entonces, en esta mañana la palabra y el consejo de Dios está determinado y está enfocado a que usted salga de este lugar sabiendo dos cosas importantes. La oración es una plataforma desde donde usted espera ¿qué cosa? Las respuestas de Dios.
Y la oración es una plataforma desde donde usted espera ser guiado por el Espíritu de Dios. Escuche bien, si la oración no es su plataforma, sino una costumbre de nuestra fe, practicaremos orar, haremos oraciones, pero no habrán respuesta ni enseñanza. ¿Alguna vez ha sentido esto? Que usted está orando, que usted está buscando a Dios y a la misma vez no sabe qué hacer. Y está orando y está buscando a Dios y no sabe qué va a hacer. ¿Por qué? Porque esa oración no es la plataforma de tu fe, sino una costumbre del cristiano que siempre tiene que orar. Cuando la oración no es una plataforma, se mueve como costumbre en nuestra vida. Y es muy importante darse cuenta cuando la oración no es la plataforma para buscar a Dios, sino ¿qué cosa? La oración, ¿qué cosa es? Una costumbre que desarrollamos, ¿para qué? Como cristianos cada día. ¿Me están entendiendo? Entonces, la costumbre no desata el poder de Dios, porque a la costumbre, ¿cómo se le llama? Tradición. ¿Cómo se le llama la costumbre? ¿Y qué dijo Jesús acerca de las tradiciones? Vosotros, con vuestras tradiciones, invalidan el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que toda tradición puede ser buena. Dile a tu vecino, puede que tus tradiciones sean buenas porque provienen de la fe. Por ejemplo, dile, por ejemplo, orar todos los días, ir a la iglesia todos los domingos. Dile, esto puede ser una buena tradición. Dile, pero nunca te llevará a la presencia de Dios. Así que nosotros muchas veces no nos damos cuenta cuando iniciamos algo en la fe y al pasar el tiempo lo seguimos haciendo, pero por una pura tradición. Y eso es lo que ha impedido que el reino de Dios se pueda manifestar como el Señor prometió. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. La pregunta es la siguiente. ¿Los del fondo me están escuchando? La pregunta que nos hacemos en esta mañana es la siguiente. Para yo saber si estoy en una plataforma de oración verdadera, tienen que estar pasando dos cosas. Número uno, Dios está respondiéndome. Y número dos, no hay duda en mí, estoy siendo enseñado. Si usted examina su nivel de oración y usted descubre que en su vida Dios no le está respondiendo y que usted tiene lagunas y dudas y Dios no le está guiando, significa que aunque ora, no es la plataforma de oración que lo pone en comunión con Dios. Las dos cosas que Dios da crédito a la oración son: te responderé, te enseñaré. ¿Cuáles son las dos cosas? Los del fondo, dos cosas. Dos cosas. Entonces, dos cosas son importantes. Número uno, que Dios pueda responder a tus peticiones. Pero otra cosa importante es que Dios pueda, ¿qué cosa? Enseñarnos cómo caminar con Él. Así que estas dos cosas no están en manos de un hombre, sino en manos de ¿quién? Entonces, si a partir de hoy usted piensa en alguna cosa que quiere o necesita sabiduría para desarrollar su vida, recuerde, Jeremías 33:3, la palabra de Dios establece: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿qué me va a proveer la oración? Me va a proveer respuesta. Y número dos, me va a traer revelación de la sabiduría de Dios para mi vida. Entonces, con esas dos cosas en mente, usted puede hacer esto. Voy a evaluar ahora mi nivel de oración. Voy a evaluar ahora mi vida de oración. Con esas dos cosas de Jeremías 33:3, evalúe su vida personal. ¿Qué está pasando con su vida?
¿Qué está pasando con sus oraciones? ¿Qué está alcanzando su nivel de oración? ¿Qué está logrando? ¿Está el Señor respondiéndole? ¿Está recibiendo usted sabiduría para edificar? Entonces descubrirá si hay una plataforma o una costumbre. Tiene que examinar eso. Diga conmigo, oración de rompimiento. De eso quiero hablar en esta mañana en unos 5 o 10 minutos. Quiero hablarles algo acerca de la oración de rompimiento. La oración de rompimiento no está determinada por la costumbre o el compromiso. Escuche, la oración de rompimiento no está determinada por la costumbre o el compromiso. Esto crea un lazo religioso que invalida todo lo espiritual y te apega a tus obras, no a Dios. La oración que se hace por costumbre te apega a lo religioso y a tus obras, de modo que cuando usted ora, siente que ya hizo la voluntad de Dios. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Cuando la oración no está teniendo el propósito con el cual Dios la diseñó, que es tener comunión con su presencia, es cargar mi espíritu de su presencia, una vez que yo oro, siento como que ya hice la voluntad de Dios. Porque la oración que no es la oración te apega a tus obras, descansa sobre lo que tú y yo hacemos, de modo que cuando tú y yo oramos, sentimos que ya hicimos la voluntad de Dios. ¿Alguien le ha parecido así alguna vez? Que ya oró y dijo, ya estoy bien en el día porque ya oré. Bueno, ese tipo de sentir es cuando usted está orando basándose en sus obras y apegándose a sus obras. ¿Por qué? Porque usted no puede sentir satisfacción por lo que usted hace. Usted tiene que sentir satisfacción al hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted está orando y cree que por lo que ya hizo todo va a salir bien, es cuando usted se está pegando a sus obras. Pero todavía desconoce lo que en el día Dios quiere hacer con usted. ¿Sí me está entendiendo o no? Entonces, la oración de rompimiento no está determinada por la costumbre, no está determinada por lo que nosotros hacemos, porque sería un lazo hacia nuestra religión y nuestras costumbres. La oración de rompimiento, escúcheme, no tiene satisfacción cuando hace las cosas. La oración de rompimiento solamente funciona cumpliendo el propósito de Dios. Apúntelo, la oración de rompimiento funciona solo de acuerdo con el propósito de Dios. Cuando estamos orando en el espíritu de la oración, nos damos cuenta que fuimos creados para aportar su gloria, su presencia. Escúcheme, cuando nosotros oramos, estamos teniendo comunión con Dios, comunión con su presencia. La oración comienza en su presencia, porque es un diálogo con alguien que te está escuchando. ¿Sí me están escuchando? La oración que comienza por costumbre no necesita hablar con Dios, sino que tú te levantes a las 5 de la mañana y ores. Hay gente muy fiel a la tradición y se levantan a las 5 de la mañana y oran, pero jamás tienen comunión con su presencia, porque la oración comienza en su costumbre, no en la presencia de Dios. La oración solo existe, escúchenme, la oración real, verdadera, solo puede ser hecha cuando hablamos con Él. La enseñanza de la oración es una referencia para nosotros saber cómo proyectarnos delante de Dios. Pero edificar la oración sobre una enseñanza es comenzar a hacerla por la fe, pero nunca en la comunión con Dios. No sé si me están entendiendo. La oración de rompimiento, lo primero que va a hacer con tu vida y con la mía,
es activar el propósito y el diseño de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer la oración de rompimiento? ¿Y cuál es el diseño de Dios para nosotros? La palabra de Dios dice, por eso es que debemos tener en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Los que están en el fondo, ¿me escuchan? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Según el apóstol Pablo, ¿de qué cosa es nuestro cuerpo? Vamos a ver, según el apóstol Pablo, ¿qué cosa es nuestro cuerpo? Los del fondo, ¿qué cosa es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es nuestro cuerpo? Entonces, a ver si lo van entendiendo, cuando la oración es verdadera y hay comunión con Dios, el propósito y el diseño de Dios se activa. ¿Y cuál es el propósito y el diseño de Dios? Que nuestro cuerpo, ¿qué cosa? Entonces, cuando la oración es verdadera, lo primero que sucede es que usted comienza a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Por eso usted no puede estar orando y en depresión. Usted no puede estar orando y con laguna, con duda, con temores dentro de usted. Porque entonces esa oración que usted está teniendo está basada en la costumbre y en su apego a lo que cuando usted hace se siente bien, pero no está teniendo comunión con la presencia de Dios. Porque vosotros sois templo ¿de qué? Entonces, donde está el Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo, no puede cohabitar la depresión, no puede cohabitar el desánimo, no puede cohabitar, no sé si me están entendiendo. Entonces, la oración de rompimiento lo que trae es activación del diseño de Dios para nosotros. ¿Qué trae la oración de rompimiento? No escuche lo del fondo. Lo del fondo, ¿qué trae la oración de rompimiento? Entonces, su cuerpo tiene que ser lleno ¿de qué? Porque vosotros sois templo ¿de quién? Entonces, cuando la comunión es verdadera, cuando la comunión es con el Espíritu, con Dios, ¿qué sucede? El Espíritu Santo comienza ¿qué? A ser activado dentro de nosotros. ¿Cómo sé que mi oración no es en la presencia de Dios, sino un apego de mi alma hacia la fe? Porque cuando oro, sigo con duda, sigo con temores, sigo todavía confundido, sigo todavía dudando. Sin embargo, él dijo en Jeremías 33:3, ¿qué dijo? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿qué es la oración para el cristiano? La plataforma de donde le vienen las respuestas y las direcciones de Dios. Si está falto de dirección o falto de respuesta, hay escasez espiritual en nosotros y eso le da lugar a la duda, a la confusión y a que el Espíritu pueda tomar lo que es del Espíritu Santo. Así que en esta mañana le estoy dando dirección acerca de cómo usted tiene que ver la oración. La oración solo responde a eso, a los diseños de Dios. Así que lo único que hace la oración es cargar tu cuerpo ¿de qué? De la presencia de Dios. Es importante en esta mañana que usted esté examinando. ¿Estoy orando? Porque muchas veces la gente quiere resolverlo todo con la imposición de mano. Y muchas veces las personas solo quieren, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Pero la palabra de Dios diseña que el que va a responder y el que va a enseñarte todas las cosas, ¿quién es? Entonces hemos hecho un apegamiento a la fe de otro y hemos puesto a un lado nuestra propia fe, haciéndonos dependientes de otras personas y no del poder y la palabra del Señor. ¿Me están entendiendo? Hay situaciones que están por cambiar en tu vida
Y para que esas situaciones se muevan de tu vida, necesitas crear una plataforma. Necesitas levantar una plataforma en tu vida. Y esa plataforma en tu vida se llama plataforma de oración de rompimiento. La oración de rompimiento es aquella oración que no te fue enseñada en un aula, no te fue enseñada en una clase. Es aquella que está naciendo de tu espíritu en un anhelo de estar en comunión con Dios. ¿Para qué? Para que se active en tu vida el diseño y el propósito de Dios. ¿Cuál es el diseño? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Hay un avivamiento sobre tu vida. Hay un avivamiento sobre ti y el Señor quiere llenarte de su Espíritu. Por eso Él dijo, clama a mí, te enseñó el camino, para que tú no vinieras a hacer dependencia de aquellos que han desarrollado su fe. Por esa razón la mayor parte de la gente recurre a quienes han desarrollado su fe. Por eso hay tanta gente con laguna, aunque sean líderes, aunque sean mentores. El tiempo que pasan con Dios todavía no es el tiempo en su presencia, sino aquella oración que está todavía sujeta a tu yo, a que creas satisfacción de que ya oraste y por cuanto oramos ya todo va a salir bien en este día. No, la oración jamás, lo del fondo, digan conmigo, la oración jamás, diga jamás, tendrá satisfacción cuando ora, sino cuando se hace la voluntad de Dios. Entonces ahora mismo usted va a remover de su mente cualquier satisfacción que usted sentía cuando oraba y creía que ya estaba haciendo la voluntad de Dios. No oramos para hacer la voluntad de Dios. Oramos para que se active el diseño y el propósito de Dios. Repítalo. No oramos para hacer la voluntad de Dios. Oramos para que se active el diseño y el propósito de Dios. ¿Y cuál es el diseño de Dios? Vosotros sois templo. Hay que rescatar ese valor en su vida. La oración ya está enfocada en nuestras necesidades. Toda oración tiene el destino de suplir una necesidad. Y eso no es malo. Eso no está mal. Porque la palabra dice, pedid y se os dará. Pero el primer propósito de la oración no es suplir nuestras necesidades, sino que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuánto entienden eso? Cuando usted vuelva a orar a partir de hoy, no coloque en primer lugar sus necesidades. No coloque en primer lugar su problema. O coloque en primer lugar, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No escuche lo del fondo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, enseguida el poder del Espíritu Santo comienza a hacerse visible a través de las palabras. Escríbalo. Cuando estamos siendo llenos del Espíritu Santo, ¿qué beneficio trae ser lleno del Espíritu Santo? Por eso es que tengo que orar. Antes de pedirle a Dios por mis necesidades, tengo que orar para que se cumpla la voluntad de Dios. Hay gente que está desesperada, angustiada, y continuamente levanta oraciones a Dios. ¿Para qué? Para que Dios supla su qué. Pero el primer paso de una oración no es que Dios supla las necesidades, sino es que se haga la voluntad de Dios. Cuando una persona no tiene esta plataforma creada, siempre tiene temores y lagunas, porque sabe que no vive para hacer la voluntad de Dios. Por esa razón la oración es poder. Repítalo otra vez. Entonces esa oración que nosotros levantamos a nuestro Dios no puede ser en primer lugar, repito, la oración de rompimiento no puede ser en primer lugar hacia nuestras necesidades. La oración de rompimiento va en primer lugar dirigido a hacer la voluntad de Dios. Clama a mí y te enseñaré. Te enseñaré a hacer mi voluntad. Dios está muy interesado en guiarle en esta temporada a hacer su voluntad.
Lo que lo separa a usted de grandes bendiciones es solo el querer hacer su voluntad. Por tanto, ¿cómo podemos ver los beneficios de una persona? ¿Cómo podemos ver los beneficios de una persona que está orando y se está activando el diseño de Dios? ¿Cómo podemos verlo? Número uno, cuando habla, las palabras siempre van a estar cargadas del poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos, las palabras van cargadas ¿del qué? Del poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué sirven las palabras ungidas y las palabras cargadas del poder del Espíritu Santo? ¿Para qué sirven las palabras? ¿Para qué sirven? Uno, para sanar a los enfermos. Dos, para consolar al afligido. Hay personas que están afligidas, hay personas que están desesperanzadas. Y una palabra ungida de parte de Dios le da aliento a una persona. Puede sanar a un enfermo, ¿cierto o no? Una palabra ungida puede liberar a un cautivo. Una palabra, o sea, las palabras pueden salir de dos lugares, repítalo. Del corazón o del espíritu. Apunte eso. Las palabras que soltamos pueden salir de dos lugares. Lugar número uno, ¿de dónde? Y lugar número dos. Entonces, las palabras que están saliendo del espíritu van a marcar la vida del que oye. Van a poner una marca en la persona que te está escuchando. ¿Por qué? Porque el poder de Dios reincide en su palabra. ¿Dónde reposa el poder de Dios? En su palabra. ¿Dónde reposa el poder de Dios? Por eso que la oración no puede ser una práctica de una enseñanza, sino la obediencia a su palabra, que dice, orad sin cesar. ¿Me están entendiendo? La oración no puede llegar a ser, ¿qué cosa? La práctica de una enseñanza, sino, ¿qué cosa? La obediencia a la palabra de Dios. Fue Dios quien dijo, orad sin cesar. Fue Él quien dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿quién fue el que habló de la oración? ¿Quién habló de la oración? Dios. ¿Quién diseñó la oración? Dios. ¿Y para qué la diseñó? La diseñó para que los humanos estén en comunión con su presencia. Toda oración que está basada en mantener una costumbre es un apego a tu yo, pero no a la comunión con Dios. Por eso la oración de rompimiento, lo primero que activa, ¿qué cosa es? La presencia de Dios. ¿Qué activa? Vosotros sois templos del Espíritu Santo. Vosotros sois templo. La verdadera comunión con Dios, lo primero que favorece, beneficia, es que cada persona comienza a ser llena del Espíritu Santo. Porque esa es la voluntad de Dios, que cada persona tenga al Espíritu Santo. La oración no puede ser dirigida en primer lugar hacia tu necesidad. La oración tiene que ser dirigida en primer lugar a hacer la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Por eso la palabra nos enseña estas cosas. Cuando nosotros estamos orando, estamos cargando nuestro cuerpo de la presencia de ¿quién? De Dios. Dice la palabra en Lucas capítulo 5, versículos 16 y 17. Lucas capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué hacía Jesús? Bien, y dice, y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora atiendan, si el poder del Señor reincide en su palabra,
¿verdad? La palabra de Dios contiene el poder de Dios. ¿Qué hacía Jesús el carpintero, el hijo del carpintero? ¿Qué hacía Jesús para tener el poder de Dios? Él dice, él se apartaba a lugares solos, desiertos, y oraba. ¿Qué cosa es orar? Hacer la voluntad de Dios. ¿Quién fue el que dijo, orad en todo tiempo? ¿Quién dijo, clama a mí? ¿Quién dijo, si mi pueblo se humillare? Entonces, cuando nosotros oramos, no puede ser una extensión del credo cristiano, que todos los cristianos tienen que orar. La oración va más allá que un aspecto de la vida cristiana. La oración es hacer la voluntad de Dios. Cuando la oración es una plataforma de obediencia, las personas activan los diseños espirituales. ¿Y cuáles son esos diseños? Ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús estaba enseñando, ¿qué había con él? Poder. ¿Y de dónde viene ese poder? De la obediencia a la palabra. Para sanar. ¿Cuántos de ustedes quieren comenzar a caminar en ese poder? Diga conmigo, necesitamos caminar en el poder del Señor. Entonces, el poder del Señor reposa en su palabra. No tiene personalidad. Escuchen bien, el poder del Señor no tiene personalidad. El poder del Señor no es de Juan. El poder del Señor no es de Pedro. El poder del Señor no es de un apóstol. El poder del Señor no es de un profeta. El poder del Señor no es de un pastor. El poder del Señor no tiene personalidad. El poder del Señor reincide ¿dónde? ¿Dónde reincide? Lo del fondo. Diga, en su palabra. ¿Dónde reincide el poder de Dios? O sea, toda persona que comienza a tomar su palabra y ponerla por obra, recordará lo que el Señor dijo: mis palabras son espíritu y vida. ¿Dónde puso el Señor su espíritu? En su palabra. ¿Dónde puso el Señor vida? Entonces, la oración no puede ser una práctica de enseñanza, sino debe ser un acto de obediencia a Dios. Para que entonces, no sé si me están entendiendo, para que entonces esa oración genere poder, debe ser hecha por obediencia a la palabra de Dios. Si usted ora porque lo enseñamos a orar, usted comenzó a fundamentar la oración en la doctrina de la enseñanza, pero todavía usted no camina en la obediencia a la palabra. No sé si me están entendiendo por allá. Hay un tipo de oración que está generando rompimiento, y la oración que genera rompimiento es la oración que se hace en una plataforma donde hay comunión con su presencia. Por eso no toda oración trae rompimiento. Repítelo. ¿Qué sucede? Lo del fondo. ¿Qué sucede si un cuerpo, una persona, no carga su presencia? ¿De qué están cargadas sus palabras? Imagine por un momento, ¿qué le podemos comunicar al vecino? ¿Qué le podemos comunicar a nuestros seres queridos? ¿Qué le podemos decir a las personas que nos rodean? Imagine usted por un momento, ¿qué pasaría si usted, esas palabras que salen del corazón, o qué pasaría si usted no está cargado de la presencia de Dios? Por un momento no hable, solo piense, ¿qué le estamos dando a otra persona? ¿Cuáles son nuestros temas de conversación con otra persona? ¿Qué es lo que nosotros estamos todo el tiempo cocinando si no somos personas que estamos cargando la presencia de Dios? Entonces, todo lo que estoy diciendo sale de mi corazón. Y mi corazón puede estar herido, mi corazón puede estar solitario, mi corazón se puede estar sintiendo mal. Hay muchas personas que no tienen conciencia de lo que están diciendo y hablando. Hay gente a la que la gente no quiere escuchar. Hay personas que no te quieren oír. Y tú reclamas su atención, pero no te quieren escuchar porque tus palabras solamente exponen un alma en crisis que no visita la presencia de Dios.
Decirle a tu vecino, si esa alma tuya no es tocada por la presencia de Dios, vas a demandar a un ser humano de lo que solo Dios puede hacer con tu alma. Ahí es donde se generan los conflictos, a ver si me están entendiendo. Es en esta parte, lo del fondo, es en esta parte donde se generan los conflictos, las diferentes luchas y las batallas del hombre y de la mujer, en los deseos del alma. Cuando tu oración no está cargándote del Espíritu Santo, entonces las palabras que salen de ti no están ungidas, lo que llevan simplemente en la carga que tienes en tu corazón. Y continuamente contaminamos el ambiente porque nos parece correcto, nos parece normal, nos parece lógico, porque eso es lo que estamos sintiendo, eso es lo que estamos viviendo, por no estar orando. El único diseño para cambiarnos a nosotros, la mente y la liberación del alma, es la oración. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, lo que Dios diseñó fue la comunión. ¿Qué cosa diseñó? Y debe ser sacada de una práctica religiosa, de una cultura cristiana, y debe ser puesta en una plataforma de obediencia a nuestro Dios. ¿Cuántos están entendiendo? No olvidemos que la Biblia dice que las palabras son lazo al cuello. Hay gente atada, y no porque el diablo le vino a hacer guerra, sino porque ellos pusieron su propia atadura. Hay mujeres sufriendo cosas porque ellas mismas la declararon con su boca. Y la palabra de Dios dice, las palabras son lazo a nuestro cuello. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Se hace necesario hoy que cada cristiano, que cada hombre y mujer de Dios acuda a la oración de rompimiento, para que sean activados los diseños de Dios y seas lleno del Espíritu Santo. Y toda maldición que se puso por tu propia palabra, la mejor forma, por eso que cuando una persona padece de esquizofrenia, el diablo usa su mente para que declare palabra y se ate a sí mismo a cualquier cosa que no es de Dios. Por eso que lo primero que el diablo hace es decirle a la gente, di esto, di que tú eres aquello, di que tú eres, porque la Biblia dice que la palabra es lazo a tu cuello. Y usted declara una palabra y no hay nada inocente. Si usted declara una palabra negativa sobre su vida, eso traerá un propósito negativo sobre su vida. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Usted necesita liberar su cuerpo, liberar su alma con el Espíritu Santo. El diseño para cada uno personalmente es recibir al Espíritu Santo. ¿Cuál es el diseño? Para eso necesitas crear una plataforma. ¿Cuál es la plataforma para ser lleno de su presencia? La comunión con Él, la oración. Es bueno que te impongan las manos, es bueno que alguien ore por ti, eso es maravilloso, es bueno hacerlo. Pero el propósito no reincide en poner las manos, sino en orar. Clama a mí y yo te responderé. Esa es la promesa de Dios para la iglesia. Es la promesa que Dios le dio a Israel. Y en el Nuevo Testamento el Señor dijo, y todo lo que pidan en mi nombre será hecho. En el antiguo pacto el Padre decía eso, y en el nuevo pacto Jesús dijo, orad sin cesar. Mateo 7:7, pedid y se os dará. Hay promesas, no sé si me están entendiendo, hay promesas de Dios para cuando comiences a hacer su voluntad en la oración. A partir de hoy comienza a levantar una plataforma de rompimiento y comienza a crear una plataforma de comunión con Dios en tu casa, en tu cuarto. Comienza a orar y comienza allí a pedirle al Padre que se te revele en el nombre de Jesús. Porque fuiste creado para ser templo del Espíritu Santo. Es momento de que tú te niegues a que tu cuerpo sea abatido, o que tu cuerpo sea confundido, o que tu cuerpo esté siendo azotado. El diseño de Dios es que seas lleno, que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Se te está grabando eso en la cabeza? La oración tiene que apuntar, en primer lugar, a activar el poder espiritual de Dios en nosotros.
¿Para qué oramos? ¿Para qué ayunamos? Para ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la primera razón. Cada persona que se ha apartado de la oración ha ido siendo lleno de oscuridad y de tiniebla. Los líderes que no oran, los líderes que no ayunan, los diáconos que no oran, que no ayunan, son personas que tienen lagunas internas. Y el enemigo conoce esas lagunas. ¿Por qué? Porque no trabajan en una plataforma de oración, sino en una plataforma de compromiso laboral. Y eso no es hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde comienza la voluntad? En tener comunión con Él. ¿Cuál fue la primera cosa que hizo el pecado? Romper la comunión con Dios. ¿Y qué es lo primero que se va a restaurar? ¿Qué es lo primero que se va a restaurar? ¿Qué es lo primero que se va a restaurar? Entonces, si usted ora por sus necesidades, no se restaura su relación con Dios. Y lo que Dios quiere es restaurar su comunión con usted. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dónde reincide el poder de Dios? ¿Dónde reincide el poder de Dios? ¿Está escuchando lo que dicen los valores de la palabra? Dice que la palabra de Dios es poderosa para penetrar hasta la división del alma y del espíritu. Dice, discierne los pensamientos del corazón. Dice que trabaja en la coyuntura, diga, en los tuétanos. Porque la tristeza, dice la palabra, que seca los huesos. Y hay tristezas que están trabajando en el tuétano del hueso. Y la palabra de Dios dice que es poderosa para penetrar dentro del cuerpo, el tejido del hombre. La pregunta, lo que estoy diciendo es, ¿quiere usted o no quiere caminar en el poder de Dios? Entonces tiene que volverse a la oración, porque la oración es tu carga espiritual. La oración es la plataforma espiritual de tu vida. De donde usted ministra es de su plataforma de oración. La actividad espiritual de nosotros comienza en la plataforma de oración. Por eso es que cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿qué estamos practicando? La palabra de Dios. Y la palabra, que es más cortante que toda espada de doble filo. Significa que cuando yo estoy ayunando, estoy practicando ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y como que estoy ayunando porque fue Él quien dijo que el humillaos, ayunar es de Dios. Al practicar la palabra, ese ayuno va a penetrar no solamente al pensamiento, no solamente a las emociones, sino a la división del alma y del espíritu. Va a entrar hasta las enfermedades. El ayuno no es una actividad solamente espiritual. El ayuno no es más que el cumplimiento de la obediencia a la voluntad de Dios. Cuando usted ayuna, usted está entrando en la palabra de Dios. Cuando usted está orando, usted está entrando en la palabra de Dios. Y Él dijo, mi palabra es como espada de doble filo. Hay situaciones en su vida que cuando usted comience a ayunar, por obedecer la palabra, Dios lo libera. Hay enfermedades que Dios los sana. Mucha gente de la que entró el ayuno dice, cuando estuve allí el Señor me hizo ver cosas. El Señor me hizo entender cosas que en otras ocasiones me la habían dado quizá como consejo y no las había entendido. Pero al estar solo con el Señor, Él me hizo ver raíces de cosas. Y allí me arrepentí, porque se cumple la palabra. Que mi palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta el alma. Hay situaciones dentro de ti que necesitas entrar en ayuno. Necesitamos entrar en oración. Pero no por enseñanza, sino porque amas obedecer a Dios. ¿Por qué oras? Porque estoy obedeciendo a Dios. ¿Por qué ayunas? Porque estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Confío en la oración. Bueno, ¿y de dónde salió la oración? De su palabra. Y cuando estás orando, no sé si me están entendiendo. Cuando estás orando, eso es una plataforma. Y esa plataforma es una plataforma de obediencia. Y cuando vas a la oración, no estás llevando una práctica religiosa. ¿Qué es lo que estás haciendo? Obedeciendo a Dios.
Y la obediencia a Dios dice que su palabra es como espada que penetra hasta el alma, penetra hasta adentro. Entonces, hay áreas en tu vida, hay situaciones en tu vida que requieren, diga, de la obediencia a la palabra. Hay gente que te pone la mano, ora por ti, a veces te sanas, a veces no. Hay cosas que Dios ha reservado para que sean liberadas en la intimidad con Dios. Hay gente que te ha dado consejo y tú no lo has podido practicar. Pero cuando entras en ayuno, cuando entras en oración, allí Dios tiene un trato contigo. Y se va el cigarro, se va la droga, se van cosas y nadie te puso la mano. ¿Por qué? Porque estás teniendo un encuentro con la presencia del Señor. La autoridad en la que nos movemos reposa en la plataforma de oración. Él dijo en la Escritura: y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Quiere decir que la plataforma en la que nos estamos moviendo en la vida, lo que nos está pasando en la vida, proviene ¿de dónde? De la oración. Y tu Padre que te ve te recompensará. Entonces, ¿de dónde viene la autoridad? ¿De dónde vienen las bendiciones? ¿De dónde están viniendo? ¿De qué? De la palabra. Entonces, orar está en la palabra de Dios. Ayunar está en la palabra de Dios. Vigilar está ¿dónde? En la palabra de Dios. De cuando yo practico estas cosas, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y su palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Amado hermano, amigo, hay situaciones presentes en tu vida y en la mía que van a requerir de un tiempo de oración personal y de ayuno personal. Hay situaciones personales en nuestras vidas que van a requerir de ir a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que se activen los diseños espirituales del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Escriba si quiere hacerlo. La oración nos prepara para enseñarnos cómo usar el gran poder de Dios. La oración nos prepara para enseñarnos a cómo usar el poder de Dios. Vamos a leer este salmo y cerramos con él. Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer dos salmos. El primero va a ser 119, versículo 105. Y luego vamos a leer el Salmo 107, del versículo 8 al 15 y del 19 al 20. Y cerramos con esta palabra, las enseñanzas de hoy, que es un valor sobre la oración de rompimiento. ¿Ok? ¿Cómo debo pensar sobre la oración? Se hace necesario que nosotros renovemos el pensamiento de la oración, para que nazca, ¿qué cosa? Amor por la oración. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué va a pasar cuando tú comiences a hacer lo que la palabra de Dios dice? Se va a convertir en una lámpara. Significa que todo lo que está en oscuridad deja de ser por el poder de la palabra. No sé si alguien me está entendiendo. La palabra, diga, la palabra de Dios reincide el poder de Dios. ¿Qué fue lo que usó Dios para hacer la creación? ¿Qué usó? Sigue habitando el mismo poder desde el principio. Hemos querido practicar muchísimas cosas que están fuera de la palabra de Dios. Hemos querido hacer tantas cosas, tantas estrategias. Hemos querido andar en tantos trabajos continuos, pero hemos tenido muy poco tiempo para poder fundamentar una plataforma de ¿qué? De oración. Hemos dado la espalda sin darnos cuenta a la oración. Y hemos practicado la oración por cultura de cristiano, que todos los cristianos deben orar antes de salir de la casa, que todos los cristianos tienen que orar antes de acostarse, que por cualquier cosa que vayas a hacer tienes que orar. Entonces oramos por la costumbre de un cristiano, pero nuestra oración no está fundamentada en hacer la voluntad de Dios. Entonces no es oración de rompimiento, sino una oración que nos apega a nuestro yo. Por eso es que la oración que emana de una costumbre de fe termina sintiendo satisfacción cuando has orado. Yo oro y no tengo satisfacción. ¿Por qué?
Porque aun cuando oré, termino la oración para ir y continuar haciendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Entonces, la oración no es un punto de satisfacción en mi vida. La oración es mi obediencia a Dios, donde crucifico mi yo. Mi carne no quiere orar, mi mente no quiere orar, siempre está ocupada, siempre está desorientada. Entonces mi oración es un acto de obediencia y de sacrificio ante Dios, porque la oración de rompimiento activa los diseños espirituales. ¿Y cuál es el primer diseño espiritual? Ser llenos del Espíritu Santo. La falta de la llenura del Espíritu Santo ha traído como consecuencia grave que el pueblo no tenga dirección espiritual. La Biblia dice, y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Hay una necesidad hoy en los líderes, en los mentores, en los pastores de la iglesia. ¿Cuál es la necesidad mayor hoy? Dirección espiritual. ¿Por qué no hay dirección espiritual en tu vida personal? Porque el Espíritu Santo está apagado. ¿Y qué cosa es el Espíritu Santo? El diseño de Dios para nosotros. ¿Y ese cuerpo para qué está diseñado? Para vosotros sois templo. ¿Qué está pasando con la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué está pasando con la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en mi cuerpo? ¿Qué actividad espiritual estoy desarrollando en este cuerpo dirigido por el Espíritu Santo? ¿O estoy trabajando para mis necesidades? ¿Soy un buen profesional? ¿Tengo buenos negocios? ¿Tengo una buena casa? ¿O estoy viviendo para mí y el domingo toca ir a la iglesia? No sé si me están entendiendo. Sin darnos cuenta, nosotros hemos desarrollado un apegamiento al Evangelio por la fe, pero hemos desarrollado una cultura tradicional. En lugar de ser guiados por el Espíritu Santo, estamos apegados a nuestras tradiciones cristianas. ¿Para qué son los domingos? Para ir a la iglesia. Viene rompimiento. Tiene que venir rompimiento sobre nosotros. Tiene que nacer la oración de rompimiento. Tiene que comenzar en el seno del hogar a levantarse una oración que traiga ¿qué cosa? Rompimiento, que traiga cambio, que traiga transformación a las personas. En el nombre poderoso de Jesús va a comenzar un clamor en cada persona, en su casa. Va a comenzar una plataforma de oración no basada en una enseñanza, sino basado en la palabra de Dios. Aún esta enseñanza es solo una referencia para ti, para que tú midas lo que estás haciendo con lo que la palabra de Dios te manda. ¿Alguien me está entendiendo? Salmo 107, versículo 8 al 15. Versículo 8 dice así, cerramos de esta manera: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Ven? Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Moradores de tinieblas y de sombra de muertes, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Si se da cuenta, el versículo 8 y 9 especifica la misericordia de Dios. Pero entramos en el versículo 10 y el versículo 11 dice lo que sucede cuando se desobedece la palabra de Dios. Por eso que la oración, repita, es una restauración a la obediencia de la palabra. Por eso es que el versículo 9 dice, porque Él ha sacado el alma sedienta, Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. ¿Por qué lo ha hecho? Porque esas personas han obedecido su qué. Pero dice ahora, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, al borde de morir, prisioneros en miseria. Que la gente cree que la miseria no, que es cuestión de que no hay economía. Por eso dice, moradores en tinieblas
y de sombra de muerte. Hay gente que siempre se ve en peligro. Hay gente que siempre, toda su vida está en peligro. Siempre lo persigue esta situación de crisis, aquella situación de crisis. Siempre todo se pone en peligro, los negocios se ponen en peligro, la familia se pone en peligro, su vida se pone en peligro, la casa se pone en peligro. Todo siempre está en peligro de muerte. ¿Alguien me está entendiendo? Dice, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. ¿Qué hicieron? Entonces, nos damos cuenta lo que sucedió cuando se despreció la palabra. Porque estamos conociendo el corazón de Dios. Que Dios sacia el alma sedienta. ¿Cómo es el corazón de Dios? Que Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. ¿Ve? Dice, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos. Tropezaron y no hubo quien los socorriera. Decirle a tu vecino, a veces hay gente que tú te propones visitarla y no puedes llegar a ellos. Díselo. Hay gente que tú oras para ir a verlo y en el día pasan 10 cosas y no puedes llegar. Porque a veces son personas que han desobedecido a tal punto la palabra de Dios que Dios impide que el socorro le pueda llegar. Tenemos que volvernos a Dios. Y a veces te sientes solo. Y pasar demasiado tiempo solo puede ser una evidencia de que Dios está impidiendo que el socorro llegue. Debes tener cuidado, no sentirte tan justo y no sentirte tan santo, que no seas de momento que te sientas solo, que te veas solo en la vida y que no llegue nadie nunca a tiempo para poder sacarte de ahí. Esto puede ser una situación crítica y muchas veces es por causa de nuestra continua desobediencia delante de Dios. He orado por personas a las cuales no he podido llegar. He orado por gente a la cual no he podido liberar. He ministrado porque a veces hay cosas que nosotros establecemos. Por eso dice la Biblia, la palabra es lazo a tu cuello. Hay condiciones de vida que se han establecido porque tú la determinaste. Y una vez que tú la determinaste sobre ti, no se irán de ti si no te arrepientes. Y eso va a impedir que el socorro de Jehová llegue. Porque hemos sido rebeldes y desobedientes. ¿A qué? A su palabra. Entonces, ¿qué cosa es la oración? Una restauración personal a la obediencia a su palabra. Porque Él sacia el alma sedienta y al alma hambrienta la llena de bienes. Bendito sea Jehová. Bendito sea el Señor. Dice, humilló pues sus corazones con trabajo. Tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor. Y Él los salvó de sus aflicciones. ¿Alguien pudiera decirme cuál fue la clave para ser librado de las aflicciones? ¿Cuál fue? Entonces hoy Dios te está entregando un arma en tu mano para que tú sepas cuál es la solución a la aflicción de tu vida personal. Para que tú personalmente allí donde estás, tú puedas entender qué dice la palabra de Dios. Porque cuando oras estás restaurando, estás activando los diseños espirituales de Dios. Cuando oramos no es la costumbre de ser cristiano, es obedecer a la palabra. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra. Hay situaciones en mi vida personal que no la puede arreglar mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mi madre, ni mi padre, ni el mentor, ni el diácono, ni el profeta. Hay cosas que yo he dicho, hay cosas que yo he hecho, hay cosas que he sido rebelde y el socorro no me entra y la ayuda no me llega porque no me he arrepentido de esas cosas que yo he hecho. A veces me he escudado en que otro me haya maltratado. A veces me he escudado en que otro me haya ofendido para yo también hacer algo. Pero de ti hay dos fuentes para decir algo. La fuente del espíritu y la fuente del corazón. Y puedes quedar atado con los dichos de tu boca. Y puede haber dinero amontonado. Puede haber casa. Puede haber terreno. Pero nada de eso te socorre hasta que tú y yo tomamos la decisión de venir delante de Dios y pedir
pedir perdón, porque al alma sedienta Él le da de beber, y al alma hambrienta Él la cubre de bienes. Bendito sea el nombre de Jehová, que te escogió, que te llamó, que te quiere bendecir y que quiere que tu oración a partir de hoy sea una oración que restaure el diseño de Dios sobre tu vida y que se active el movimiento del Espíritu Santo. Hay cosas que se mueven, hay cosas que están fáciles de mover y han permanecido demasiado tiempo en el lugar. Eran fáciles de mover, era fácil cambiar esa mentalidad, era fácil dejar ese prejuicio, era fácil poder pasar a otro nivel. ¿Cómo? Buscando al Señor y arrepintiéndote personalmente por haber pecado, por haber hecho algo contra Dios personalmente. Y es muy importante, y hay gente aquí que sabe lo que estoy diciendo. Hay gente que ha orado y no has visto, ha sembrado y no has visto, porque hay otras cosas de las cuales Dios quiere regocijarse de ti, por lo cual Él dice al alma sedienta, al alma hambrienta, yo la cubro de bienes. Hijo, que tu primera hambre, hijo, que la sed tuya sea hacer la voluntad de Dios. Que cuando salgas hoy de este auditorio y regreses a casa en unos minutos, tú vayas caminando y todo lo que vaya pasando en el camino tú digas, no, solo voy a hacer la voluntad de Dios. Esto se va a hacer conforme a la voluntad de Dios. Tengo la libertad. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ello. Que cuando salgas de acá, recuerde, ¿para qué es ese cuerpo? ¿Para qué es ese cuerpo? Y no tienes dos cuerpos para vivir en la tierra. Te dieron un solo cuerpo. Y ese cuerpo físico tiene fecha de expiación. Ese cuerpo físico tiene un día para comenzar y tiene un día para terminar. Trata de aprovechar las fuerzas que te quedan. Trata de aprovechar el tiempo de ese cuerpo. Porque ese cuerpo es el que determina el tiempo que vas a estar en la tierra, además de la voluntad de Dios. Cuando ese cuerpo expire, no haces más nada en la tierra. Tienes que ir al lugar donde Dios tiene preparado para ti, o irás al lugar de tus y de mis decisiones. Por eso en esta mañana no puedes seguir jugando con tu tiempo. No puedes seguir jugando a la religión. Tienes que entrar en una meditación personal. Tienes que tomar la decisión de pedir perdón. Tienes que tomar la decisión de que algunas palabras que dijiste con tu boca fueron las que te ataron a esa tiniebla. Fuiste tú mismo quien dijiste cosas y esa tiniebla te ató porque tú lo dijiste con tu boca. Pero como mismo se ató, así se desata por el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es más poderosa que una espada de doble filo. ¿Me está entendiendo? Algo va a comenzar a entrar. Y sabe, hay cosas que se establecieron que no debían haber sido establecidas. Y hay cosas simples que tenían que haber sido movidas y no han sido removidas. ¿Por qué? Porque no ha habido una plataforma de ¿qué? De oración. Tocale a tu vecino, dile, ¿estás aprendiendo algo sobre la oración de rompimiento? Dice la palabra, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Si hubiese alguna gente afligida acá hoy, pero reconoce que la solución no es ponme la mano encima, sino yo tengo que levantar un clamor a Dios. ¿Cómo? Yo tengo que levantar un clamor. Esta situación en mi vida lo que lleva es un clamor personal. Esta aflicción en mi vida lo que lleva es ¿qué cosa? Tienen que comenzar. Escuchen lo que digo, no me quiero ir a los extremos. Es bueno que ustedes oren. Mire cuántos testimonios hay de la gente que fueron, pusieron las manos, la gente se sanó, porque salieron cargando su espíritu de la presencia de Dios. Y sus palabras, ¿cómo estaban? Ungidas. ¿Cómo estaban sus palabras? Entonces yo quiero que mires a una persona y dile, yo voy a saber cuando estás ungida. Dile, yo voy a saber cuando cargas la presencia de Dios. Porque dile, tú hablas de dos lugares: desde tu corazón o desde el espíritu. Por eso es muy importante entender que somos seres humanos. Todos podemos fallar, todos podemos cometer errores. ¿Sí me están entendiendo? Yo cometo errores, pero todos tenemos que saber qué es lo que nos saca de la angustia, qué es lo que nos saca de las aflicciones. Tu clamor personal. Dios quiere que tú clames. No, mi esposa está orando. No, tú tienes que clamar. No, mi esposo está orando. No, tú tienes que orar.
Porque la aflicción de esa casa no es solamente de uno, es de dos, es de tres o es de cuatro. Y cada uno va a venir delante del Señor. Porque cada uno necesita ser liberado. Cada uno necesita salir de la aflicción. Yo le estoy hablando, y mientras yo le estoy hablando, hay una línea invisible que lo separa de la bendición, del avivamiento, de la gracia y del favor de Dios. Y esa línea se llama tiempo. ¿Qué se llama? Y mientras yo estoy hablando, la palabra lo mismo te puede dar dirección profética. Que lo mismo puede darte sabiduría para que tú puedas, te está abriendo un manto de revelación para que tú veas aquello que Dios... Cocina lo que te estoy dando de acuerdo a las 3 vías, porque el poder entra. El poder está entrando por el oído. Tienes que oír la palabra, recibe la palabra en tu corazón personalmente. Y cuando tú recibes la palabra de Dios en tu corazón, ella es como espada de doble filo. Necesitan aceptar la palabra, necesitan leer las escrituras, necesitas someterte a la palabra de Dios. Acepten la palabra de Dios, dejen que la palabra de Dios sea su dirección, dejen que la palabra de Dios trace las decisiones de su vida. Sometan sus sentimientos, emociones, sometamos todo a la palabra de Dios, para que entonces sea la palabra lumbrera nuestro caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Diga, lumbrera mi camino. Ahí vienen cosas que tú estabas caminando por camino de emociones. Yo he caminado por camino de depresión. Yo caminé por camino de desánimo. Yo caminé por camino sin salida. ¿Quién no ha caminado en esta vida por algún pequeño, corto, largo tiempo por esos caminos? Todos los cubanos hemos recorrido esa senda, por mucho o por poco. Todos hemos caminado por esa senda. Pero bendito sea el Señor, que cuando dice la palabra, dice que cuando se humilló pues su corazón, dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Bendito sea Jehová en esta mañana. Bendito sea nuestro Señor, que pueda escuchar el clamor de aquella mujer, de aquel hombre, de aquel líder, de aquel mentor, de aquel padre, de aquel hijo, de aquel hermano que dice, ahora entiendo mi situación y ahora comprendo que como yo me siento y lo que yo siento ha sido por vivir fuera de la palabra de Dios. Yo recibo la palabra y la palabra no volverá atrás vacía. La palabra que tú estás recibiendo ahora, la palabra que tú estás dejando entrar a tu corazón, no volverá atrás vacía. Esa palabra entra y cumple el propósito para la cual fue enviada. Déjala entrar, recibe la palabra, recibe la oración como un acto de obediencia y no como un acto de cristiandad, sino como un acto de obediencia a Dios. Por eso sientes tanta lucha para orar. Por eso te es imposible leer las escrituras. Hay gente que llevan meses sin leer la Biblia. Hay personas que no leen las escrituras. Y hay otras personas que se apegan tanto a las escrituras que obvian el movimiento espiritual de ellas. Mis palabras son... Cada palabra que estás leyendo puede provocar una actividad espiritual en tu vida. Y cuando tú comiences a testificar de lo que esa palabra está produciendo, ya no lo puedes decir con las escrituras, porque la escritura es un portal que se abre para lo que el Espíritu quiera hacer. Quiere decir que aquel que quiere que tú le expliques todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás experimentando por las escrituras, será muy difícil que le pueda explicar todo, porque la escritura es solo un torrente, un portal de lo que va a comenzar a ocurrir en tu vida a través del Espíritu Santo. Estás por entrar en un gran avivamiento de tu vida. Repita, la oración es poder. Repita, la oración es poder. Repítalo. Como dice el versículo 15, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos. Seguimos leyendo. Versículo 16, porque Él rompió las puertas de bronce, hizo pedazos las barras de hierro. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte.
Entonces, dígalo, repítalo. Repítalo. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Versículo 20 y clave, y cerramos con él. Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de la muerte. Alábelo. Dele gloria. Dele gracias. Dele gracias por la palabra. Dele gracias por la palabra. Él envió su palabra y lo sanó. Él envió su palabra y lo liberó. Reciba la palabra de Dios. Esa palabra tiene el poder. Esa palabra tiene el poder. Esa palabra tiene el poder para sacarnos de la aflicción. Es su palabra. No es el dinero lo que te saca de la aflicción. Listen to me, people. No es una casa lo que te saca de la aflicción. No es un terreno para construir lo que te saca de la aflicción. Eso es una necesidad que tú tienes. Pero puedes construir una casa lleno de amargura y de rencor. Puedes vivir en una casa dividido con tu familia. Porque la aflicción no es una necesidad de la carne, sino una necesidad del espíritu en tu vida. Por eso necesitamos esclarecer entre necesidades físicas y necesidades espirituales. ¿Qué cosa es la oración de rompimiento? No es más que el cumplimiento de la voluntad de Dios a través de el hacer su palabra, nuestra voluntad también. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Repítalo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo lo que vas a hacer, tus sueños, tus metas, tus proyectos, tu familia, desde hoy en adelante, no tomes una sola decisión sin antes todo esté puesto en la plataforma de la oración. La oración es la palabra de Dios generando una actividad espiritual en ti. ¿Qué cosa es la oración? La palabra de Dios generando una actividad espiritual hacia la presencia y la comunión con Dios. Cuando no oras, no se pueden activar los diseños de Dios. Y el primer diseño que Dios quiere activar en nosotros es ser llenos del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia surge después de un movimiento de oración en el aposento alto. Cuando estaban orando, los 120 estaban allá y hubo un viento recio que llenaba toda la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas de las que están aquí hoy quieren realmente ser activados en el espíritu de oración y de gracia? Un nuevo nivel de oración, diga oración de rompimiento. Esa oración ya no va a ser aquella oración casual, es una oración que trae rompimiento espiritual a su vida. ¿Cuántos en su corazón dicen yo quiero orar? Yo quiero orar, pero traer rompimiento, traer separación. Diga oración de rompimiento. Repita, oración de rompimiento. Vamos a activarlos en la oración de rompimiento. Vamos a activar en esta mañana. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. Quisiera que el Señor te usara. Quisiera que el Señor te bendijera y que te diera la capacidad y la habilidad de poder nosotros caminar en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar por ustedes. Vamos a ministrar y activarles en el poder del Señor. ¿Ya sabe lo que es oración de rompimiento? Es una plataforma donde va a haber una separación de lo natural y lo espiritual. Diga, la oración de rompimiento genera actividad espiritual. Gloria sea el nombre del Señor. Yo quiero orar en esta hora. Yo siento la necesidad de pedir a Dios por sus vidas y por activar esta unción